Sea el nombre del Señor bendito. Solo Él merece nuestro reconocimiento, nuestras alabanzas. Solo Él merece nuestras palabras de gratitud, porque solo de Él recibimos todo lo bueno y también lo difícil que nosotros experimentamos. Hoy vamos a aprender y mi oración es que lo pongamos en práctica y tendremos una gran victoria si lo hacemos, para que aprendamos a reconocer a ese Dios que trabaja a favor de aquellos que esperan en Él. Hoy el título de nuestro mensaje es Todos sus beneficios. Oremos al Señor, pidamos su entendimiento. Padre amado, en el nombre precioso de tu Hijo, quien murió por nosotros, nuestro Señor Jesucristo, te pedimos su entendimiento para que al oír lo que tú tienes a decirnos, reflexionemos, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Que nos des, Señor, en este día la voluntad, las fuerzas para cambiar algunos aspectos que necesitamos, imponer el camino, la forma divina, la forma celestial que nuestro corazón debe tener. Señor, en el nombre de Jesús, te lo agradecemos desde ya. Amén. Todos sus beneficios. ¿Por qué? Porque hasta lo más mínimo que tenemos y hemos recibido ha sido por su bondad. Muchas veces nosotros pensamos que no tenemos lo suficiente porque nunca estamos satisfechos, ¿verdad? Somos como el mar o el mar muerto que recibe, pero no da. Por eso la gran cantidad de sal que hay ahí, eso que se acumula. Nosotros tenemos que aprender a dar, tenemos que tener un río que llena nuestra fuente y tenemos que tener otro río que comparte, que da. Y para que eso suceda, tenemos que tener un corazón agradecido, ¿verdad? Y compartir también con otros los beneficios que el Señor nos da todos los días. En el libro de Isaías, capítulo 63, dice en el verso número 7, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha hecho o nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Qué precioso versículo. Debería de tocar nuestros corazones, porque es exactamente lo mismo que el pueblo de Israel, que el profeta Isaías reconocía, confesaba, que nosotros también necesitamos reconocer y confesar el día de hoy. Han sido y son muchos los beneficios con los cuales el Señor nos ha premiado, con los cuales el Señor nos ha regalado, porque todos sus beneficios son gratuitos. Él no lo hace porque somos fieles o porque somos tan íntegros que Él dice yo los voy a recompensar. No, aunque son una recompensa, es más que todo un reconocimiento, una expresión, digámoslo así, de la misericordia divina y no tanto de la acción humana. Entonces, sería bueno que cada uno de nosotros tengamos esta mañana esa actitud
del profeta Isaías, que dijo: de las misericordias de Jehová haré memoria. Cuando está hablando de las misericordias del Señor, está hablando del amor. El amor que el fiel Dios dispensa para nosotros. El amor que Dios tiene a su pacto, a su alianza para con Abraham, para con nuestros padres. Cuando está hablando de la misericordia, está hablando de reconocer nuestra condición, pero aún así Él tiene un amor constante sobre nosotros. Pero hay otro versículo que me gustaría leer con ustedes, que necesitamos acompañarlo paralelamente con Isaías 63, verso 7. Y está en el Salmo 116 y en el verso número 12 y 13. Salmo 116, verso 12 y 13. Y aquí hay una pregunta del salmista: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Una pregunta. ¿Cómo voy yo a pagarle a Dios sus beneficios? Y luego dice en el verso número 13: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Por lo visto, el verso número 13 es la respuesta a la pregunta del versículo número 12. Y vamos a entender esta mañana por qué Él responde de esta manera: tomaré la copa de la salvación. Pero antes de eso, Él nos está diciendo aquí, el Señor, no es ni el profeta Isaías y no es nadie más que el Señor hablando a nuestros corazones para que nosotros hagamos memoria de los beneficios. Y no solamente de los beneficios, sino, como dice ahí, de las grandezas, de cómo hemos sido afectados positivamente en las intervenciones de Dios en nuestra vida. No sé cuántos de ustedes se levantaron hoy agradecidos porque tenían vida, porque consiguieron tomar su desayuno, y porque a pesar de uno u otro dolor en el cuerpo, tal vez ya por efecto de los años, están aquí, en el culto, en la iglesia. ¿Sí? A pesar de los problemas financieros, tuvimos dinero para movernos, pagar el pasaje, echar gasolina al carro, hasta con carro o moto, lo que sea, estamos aquí presentes. Muchos de nosotros probablemente, muy seguro, tomamos baño antes de venirnos. ¿Cuántos de ustedes le dieron gracias al Señor por el agua que tienen en la casa? No, pero lo pagamos. ¿Quién te da el dinero para pagar el agua? ¿Verdad? ¿O quién da los ríos para que gratuitamente nos podamos ir a refrescar y a tomar un tiempo de solaz y esparcimiento? Es el Señor. Entonces, cuando nosotros nos levantamos con esa gratitud, en lugar de decir, pero es que esta cosa, y es que si, bueno, nosotros estamos siempre trayendo a memoria lo que nos da peso, lo que nos da carga, entonces nuestro corazón está en tinieblas, nuestro corazón está duro, y no vamos a tener la voluntad de expresar con nuestros labios palabras de gratitud. Pero cuando somos humildes, aunque las cosas por más pequeñas o más insignificantes que sean, vamos a darle gracias al Señor. Yo recuerdo una ocasión en el hospital que yo estaba totalmente descontrolado en mis nervios porque ya llevaba varios días en la cama. Yo no soporto estar mucho tiempo en la cama. Me acuesto tarde, tipo 10, 11 de la noche, me levanto temprano, 6 de la mañana, ya estoy levantado, a veces antes.
Pero no soporto estar mucho tiempo en la cama. No consigo, ni puedo dormir en el día. Así soy. Imagínense ustedes estando ya varios días en la cama y estaba en un colapso nervioso debido a la postura, a la posición, no solo por eso, sino por la falta de oxígeno, y no me había bañado. Ay, qué privilegio es tomar un baño. Y entonces, pero allí ya les conté parte de esa historia. Llegó ahí una enfermera y me dio baño en la cama. Tomó una toallita y fue a traer agua. Aún se tomó el cuidado de buscar agua tibia para que no estuviera fría, imagínense, con el aire acondicionado. Entonces tomó y me limpió las piernas, los brazos, aquí, la cabeza. Hermanos, qué relajada. Yo estaba tan agradecido, pero tan agradecido, no solo con el Señor, con esa enfermera, que yo mismo le dije, gracias, es un ángel. Porque para mí fue a presencia de alguien celestial en la forma humana para poder darme refrigerio. Por eso es que nosotros no podemos, y saben una cosa, generalmente nosotros solo percibimos las cosas preciosas de Dios, los beneficios de Dios, cuando estamos en circunstancias difíciles. Entonces decimos, ay, pero ¿por qué yo no he sido agradecido? Cuando hablamos de gratitud, hablamos de un sentimiento. Yo he hablado varias veces de gratitud, pero ahí va de nuevo. ¿Por qué es tan importante en la vida? Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es que demos gracias, porque es la voluntad del Señor. Que demos gracias a Dios por todo, dice. Y yo sé que al mundo dice, ay, pero ¿cómo dar gracias a Dios por la falta de comida, por la falta de dinero, por estos problemas que hoy estoy teniendo? No es en sí por la incomodidad, sino por la soberanía divina y por la transformación que vendrá y porque yo necesito dar gracias para cambiar mi actitud interna. La gratitud es un sentimiento de estima y reconocimiento que nosotros tenemos o una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio, ¿verdad? Cualquier cosa que nos dan o nos hacen, muchas gracias. Siempre expresamos las gracias, ¿verdad? Pero nosotros pensamos que a Dios se le escapan los momentos difíciles en nuestra vida. Por eso es que no nos atrevemos a dar gracias. Y a veces no es solamente por falta de entendimiento, sino también es por la dureza del corazón. Entonces, independientemente de cuál sea nuestra condición o qué es lo que estamos sintiendo, necesitamos expresar gratitud al Señor. Y a través de dar gracias, lo que nosotros estamos haciendo es correspondiendo el favor o el beneficio. Por tanto, cuando la Escritura dice, de las misericordias de Jehová haré memoria, y luego dice, y de la grandeza de sus beneficios, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Darle gracias, ¿verdad? Darle gracias. Entonces, hagamos memoria de las grandezas de sus beneficios y también hagamos memoria de la multitud de sus piedades. Porque saben una cosa, realmente palabras humanas, yo lo he mencionado en otras ocasiones, creo, las palabras humanas son inadecuadas para expresar gratitud. Hay personas que a veces dicen gracias, pero aquí adentro no lo están sintiendo. Entonces, en sí, las palabras no van a expresar lo que realmente está en el corazón, en algunos momentos. Pero sí podrían expresar, por lo menos darle tranquilidad a la persona que está dándonos un favor o haciendo un servicio a través de un muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias. O sea, con sentimiento, con todo nuestra alma, ¿verdad? Anímicamente, con todo el corazón. Entonces, cuando nosotros damos gracias al Señor,
Las palabras humanas son inadecuadas, o sea, no son capaces de poder expresar el verdadero sentimiento que tenemos por los grandes beneficios del Señor para con nosotros. Sin embargo, decir, hablar con la actitud correcta, con el sentimiento correcto, con el conocimiento, con la conciencia de que todo lo que nos está sucediendo es por la misericordia y por el amor divino, esa actitud sí va a tocar el corazón de Dios. Entonces, esas palabras deben ir acompañadas. Esas palabras son el cuerpo, pero la actitud es el espíritu, ¿verdad? De las palabras. Las palabras son muertas si no tienen el espíritu, como el Señor dijo, ¿verdad? Las palabras que yo os hablo son espíritu. ¿Por qué? Porque lo que él estaba hablando iba acompañado con su corazón, iba acompañado con todo lo que él era y es. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ser así, iguales. Nuestras palabras deben tener espíritu. Nuestras palabras deben tener un soporte. Nuestras palabras deben tener un apoyo interno. Y eso sucede cuando tenemos la actitud correcta. Cuando está hablando de beneficios, está hablando de aquellos actos gratuitos, o podemos llamarlos también actos de gracia. Y eso del Señor. Y eso indica cosas o condiciones que mejoran la suerte de las personas. Beneficios mejoran las cosas o la condición nuestra en sí. No estamos hablando de, ¡ay, qué suerte! No. Cuando está hablando de suerte en la Escritura, está hablando también de herencia, ¿verdad? Es hermosa la herencia que me ha tocado. O sea, la suerte que yo tengo, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor está bendiciéndonos, Él está de veras mejorando en todos los aspectos, mejorando en el aspecto de salud, en nuestra vida espiritual y también hasta en la situación financiera. Son beneficios. Pero a veces no mejoramos, fíjense ustedes, no mejoramos, sea físicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque nos ha faltado la actitud correcta para ver los beneficios, para hacer memoria de ellos, para recordarlos todo el tiempo y estar engrandeciendo, como dice aquí, de las misericordias de Jehová haré memoria de las alabanzas de Jehová. Yo lo alabo, lo glorifico, lo exalto. Cuando yo hago eso, mi espíritu va a renovarse, mi alma, mis sentimientos, mis emociones, mis entrañas. Y entonces todo mi cuerpo va a recibir un beneficio. El otro día yo estaba por acaso oyendo a un médico que estaba hablando sobre los beneficios de la oración en los hospitales. Ellos, pues como médicos, nunca creyeron que fuera efectiva la oración, como personas de ciencia, ¿verdad? Científicos, creen más en la razón, creen más en lo que ellos pueden hacer, en las drogas que aplican en las personas, en las cirugías que efectúan en las personas, que en la oración. Pero él estaba diciendo ahí que últimamente ellos ya se dieron cuenta que la oración no es una cuestión paliativa, como ellos a veces aplican ciertos medicamentos ya como algo paliativo, quiere decir como algo que solamente lo están haciendo para que termine su proceso de paso por esta vida porque ya va a morir. No, la oración no es eso. Y ellos se han dado cuenta que hay personas que han estado en estados graves físicamente, emocionalmente, ¿verdad? Pero cuando son acompañados a través de la oración, y ellos han visto tan grande el poder de la oración, que decía él, miren, y hay personas que no llegan a orar por ellos ahí, están orando en otro lado, pero es tan poderosa, como vemos nosotros en el libro de Lucas, hablando del paralítico. Dice que el Señor, viendo la fe de ellos, no del hombre que estaba enfermo, no del que estaba en esa condición miserable, sino de los que estaban llevándolo, porque ellos sí estaban creyendo que Jesús era capaz de quitarle, de curarlo de ese estado de parálisis físico en el cual se encontraba. Hermanos, necesitamos ser personas agradecidas.
eso puede cambiar. Por eso tenemos que recordarnos de todos sus beneficios para con nosotros. Oí el testimonio de un médico hace un día atrás, creo que fue. Él ya es de 60 y tantos años, probablemente un poco más, y ha trabajado toda su vida como médico. Y estaba, creo, inaugurando una actividad entre médicos en algún lugar. Pero al final, él tomó unos minutos para hablar sobre 3 cosas que él había notado en su vida. Primero, él estaba mostrando, siendo él un testigo, alguien que como ejemplo vivo, podía realmente hacer meditar a todos los que estaban ahí presentes. Él estaba luchando contra un cáncer en el páncreas, una metástasis ya había, y él ya estaba usando ciertas cosas allí para poderse ayudar, y la situación iba de mal a peor. Entonces él dijo, miren, durante todo este periodo de mi vida, de esta prueba que yo estoy pasando, de esta enfermedad, cáncer, nadie se escapa de esa situación. Él llorando con lágrimas, tocado, él estaba tocado. Él dijo, he meditado en 3 cosas. La primera es ser agradecidos. La segunda es crear vínculos. Y la tercera es un paradoxo en mi mente, dice, entre la razón y la fe. Y entonces tomo unos minutos para hablar de la gratitud. Digo, miren, nosotros somos tan terribles que ni siquiera podemos dar gracias al Señor por el baño que tomamos, hasta que nos damos cuenta cuán difícil es cuando estamos enfermos tomar un buen baño. Nosotros somos personas que damos por sentado que todo está ahí y que ahí va a estar siempre. No, hermanos. Las cosas van a mudar, las cosas cambian, principalmente cuando pasan los años. Pero cuando yo he aprendido a crecer con una actitud de gratitud en mi corazón, cuando yo esté en los momentos difíciles, yo tendré todavía esa base en mi corazón para ayudarme a darle gracias en ese momento difícil. Porque yo he aprendido a ver a Dios en todos los estados y en todas las condiciones de mi vida, en los tiempos y en las estaciones. El Señor tiene dominio y tiene control. Vínculos. Para él era tan importante ver el vínculo de su familia, porque él se había dado cuenta, y yo sé, el médico estaba hablando por su propia experiencia. Él había vivido una vida tan agitada que se levantaba y luego iba al trabajo, del trabajo a no sé otra, que una conferencia aquí, que a un simposio allá, que a otro estudio aquí, que a una operación aquí, y así había vivido por muchos años, y así viven muchas personas. Agitadas, se levantan para su trabajo, trabajo para la casa para la cama para... Y así, y no toman ni siquiera tiempo para poder estar con la familia, para poder estar con la esposa, para poder estar con los hijos. Y cuando sienten, llegó el momento en que ya ni pueden estar con ellos. Ya es un poco tarde. A veces nos damos cuenta de que necesitamos cambiar nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, pero a veces es un poco tarde. Qué duro es eso, ¿no? Qué triste poder llegar a un estado así. Gloria a Dios que el Señor estaba tocando a ese médico y haciéndolo entender la necesidad de crear los vínculos con su familia. Aunque él sin duda amaba a su familia, se dio cuenta que había perdido tanto tiempo y no pudo estar con ellos. Hermanos, necesitamos cambiar nuestra forma de vivir. Y por último, la razón y la fe. Él se dio cuenta que en todo momento, a pesar de que nosotros podemos tener conocimiento y podemos aprender muchas cosas y servir a otros a través de lo que hemos aprendido en la universidad, en la escuela, lo que sea, pero nunca podemos dejar a un lado la fe, porque somos seres espirituales y la confianza en Dios va a ayudarte a salir de esos momentos, porque hay circunstancias en las cuales ya los médicos
ya no tienen nada más que hacer. La medicina no puede hacer más nada. Nada. O sea, están completamente limitados. Pero nuestro Dios es un Dios poderoso, todopoderoso. Él es ilimitado en su poder y también en su gracia y en su misericordia. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Vivir cada día es consciente de eso y levantarnos, tomar un tiempo para darle gracias. Señor, gracias porque estoy vivo. Gracias por el baño. Muchos dan gracias a Dios por la comida, pero ya es a veces un ritual. Que no sea un ritual, que sea un momento precioso. Cada momento, Señor, gracias por proveernos. Solo cuando hay circunstancias apretadas financieramente podemos estar, Señor, muchas gracias por estos frijolitos, Señor. Por estas 2 tortillas, muchas gracias, Señor. Gracias por proveernos. Porque si no fuera por eso, no tendríamos nada más. Ay, Señor amado. Entonces, ¿por qué no meditar en todos los beneficios que el Señor nos ha dado, nos ha concedido gratuitamente? O podemos también decirlo de otra manera, ¿por qué no hacer memoria de todos sus beneficios? Hagámoslo. Y para que de esa manera cada uno de nosotros nos convirtamos en personas agradecidas. Personas que aman la familia, que aman no solo la familia biológica, no solo la familia de nuestro padre, madre, hijos, primos, hermanos, sino también de la familia de Dios, la familia espiritual. Ellos también nos ayudan a pasar por los momentos difíciles a través de su ejemplo, a través de una palabra, a través de la oración, en fin. Ellos también nos ayudan. Esos vínculos son importantes. Por eso es que nadie debe dejar de congregarse. Porque es ahí donde encontramos el consuelo, el alivio, el ánimo que necesitamos para seguir adelante. Y lo más importante que nos olvidamos muchas veces es realmente en la vida espiritual. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos aquí, pero no para permanecer aquí toda la vida. Algún día partiremos y lo que más va a importar cuando partamos es cuánto hemos desarrollado nuestra vida espiritual, cuánto hemos desarrollado nuestra comunión con Dios, cuánto conocemos al Señor. Tristemente, las personas solo llegan a apreciar los beneficios divinos hasta que están a punto de perderlos o ya los han perdido. Y felizmente, fíjense, tristemente, más felizmente, debido a la fidelidad de Dios, como dice aquí en esta palabra de Isaías 63, dice en el verso 8, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y fue su Salvador. Y para que no malinterpreten este versículo, porque no significa que ellos no mientan, ¿verdad? Que no pequen, sino que ahí está hablando en sí de la fidelidad. Dice, porque dijo ciertamente mi pueblo son hijos fieles y fue su Salvador. O sea, a pesar de sus flaquezas, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus pecados, el Señor dice, no van a decepcionarme, y fue su Salvador, dice. O sea, lo que el Señor está mostrando con eso es que Él está con la viva esperanza que tarde o temprano, aunque a veces es un poco tarde para muchos, van a reconocer las misericordias de Dios y se van a acercar a Él y Dios los va a salvar. Pero nuestro acumulo de cosas puede ser insignificante. ¿Por qué no aprovechamos la vida que tenemos para ir acumulando gratitud y acumulando comunión y acumulando conocimiento de Dios? De tal manera que eso va a servirnos no solo como el alicerce espiritual de los cielos, sino va a servirnos como la luz que necesitamos para brillar en la presencia del Señor y ser de la alabanza y de la gloria para su nombre. Porque el Señor
dice en el verso 9, y en toda angustia de ellos él fue angustiado. Eso es, el profeta lo dejó aquí para dar a entender el carácter de Dios. Él no vive olvidado de tus necesidades. Él no está ignorando tu condición. Al contrario, él también se angustia. Y no porque no haya nada más que hacer. Él sí sabe qué hacer. Pero Él se angustia de vernos angustiados. Él se angustia de ver que nosotros no podemos elevar un canto en medio de nuestra desgracia, en medio de nuestra infelicidad, en medio de nuestras tristezas, en medio de nuestros dolores. Él se angustia que nosotros vivamos angustiados, porque es una manera también de demostrar que no estamos viendo al Señor en todas las cosas de nuestra vida. Ahora, vamos a angustiarnos, sí, pero a Dios también le duele. Y como dice en el libro de Lamentaciones, cuando el Señor nos aflige, Él no nos aflige de buen grado, dice, o sea, a propósito, no. Sin embargo, Él no nos elimina los momentos difíciles. Por eso es que es tan interesante una expresión que yo leí de Martín Lutero, donde dice, existen 3 cosas que nos enseñan a conocer a Dios. 3 cosas. La primera, la Biblia, que nos enseñan a conocer a Dios. La segunda, la oración, ¿verdad? Porque cuando hay personas que están en momentos difíciles y claman a Dios, ahí Dios los va a oír y así aprenden a conocer al Señor. Y tercera, el dolor, dice. Como este médico, en esa metástasis, luchando contra un cáncer. Pero en esa lucha, él ha percibido cómo él necesita amar a sus hijos, amar a su esposa, amar a su familia, cómo él necesita de la fe para enfrentar las cosas reales de esta vida y que este mundo no es suficiente vivirlo con la razón. Y él necesita, y él aprendió, no importa que sea tarde, cuán importante es mantener un corazón agradecido. Como leemos en el libro de Jeremías, en su capítulo número 9, y en el verso 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Ahora escuche, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Él está actuando. Él está actuando, pero somos nosotros los que tenemos que actuar ahora viendo esos grandes beneficios. Recordémonos cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. ¿De dónde nos sacó? ¿Verdad? ¿Cómo perdonó nuestros pecados? ¿Cómo antes no teníamos nada? Ahora tenemos una casita o tal vez una segunda. ¿Cómo no teníamos un carro? El Señor nos proveyó hasta una moto. ¿Cómo el Señor nos sacó del hospital o nos sacó de nuestra enfermedad y estános hasta proveyendo? Hermanos, yo no tenía dinero para pagar el hospital cuando yo me enfermé de COVID. Yo fui a un hospital, no propiamente de campaña, pero sí era un hospital determinado para tratar con personas con COVID. Pero yo primero llegué a un, ¿cómo le llama? A un centro de salud. Así sería en Guatemala. Llegué a un centro de salud. Ya sin poder respirar. Y yo tenía que ir, era el proceso, yo tenía que ir primero ahí para que me dejaran entrar al hospital, ¿verdad? Y entonces cuando vieron la condición, la médica tuvo misericordia de mí, del Señor. Y firmó el documento y me dieron entrada. Cuando yo salí del hospital, 24 días después, me entregaron un documento. Yo no podía salir de ahí sin firmar. Según los cálculos, fueron aproximadamente como
89, casi 90,000 reales que el Estado gastó en mí, en medicinas, inyecciones, médicos, todo lo que gastaron fueron, hermanos, yo no tenía nunca, bueno, hubo un tiempo, como 3 años, que tratamos de pagar un seguro de salud con Fabi, pero después se tornó tan imposible. Cuando llegué a los 60 años, subieron el seguro de salud, porque supuestamente después de los 60 años estamos más graves todavía, propensos a enfermarnos. Yo no pude seguir pagando. Imposible. Ni los dos no tenemos seguro de salud. O seguro de vida, peor. ¿De dónde salió ese dinero? Del Señor. Entonces, es el Señor que provee, es el Señor que hace las cosas. Tú puedes decir, no, es que yo he ahorrado, yo he trabajado. Está bien, ¿quién te ha dado las fuerzas para hacer eso? ¿Quién te da el dinero para hacer eso? Es solo el Señor. Por eso necesitamos estar agradecidos. Y ahí viene esta última parte del mensaje. Vamos ahora al Salmo 116. Y recuerden que nuestro título es todos sus beneficios para conmigo. Vamos a recordarnos, hacemos memoria de todos ellos. Ya hiciste memoria, por lo menos de algunos, para ya tener un corazón agradecido. Ahora en el Salmo 116, en el verso número 12, dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Será que nosotros somos capaces de pagarle al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros? Yo sé que su respuesta inmediata es no somos capaces. ¿Y será que Dios se conforma solo con darle gracias? ¡Qué pregunta! ¿Será que Dios se conforma con que yo le dé gracias? Bueno, hay muchas personas que sí se conforman cuando nos sirven y nos bendicen, que aprendamos a muchas gracias. Está bien. Es una manera de humildad y es una manera también de satisfacción en la persona que nos ha beneficiado. Dar gracias a algo que toca el corazón. Pero este versículo, esta pregunta, digámoslo así, es una pregunta teológica. ¿Qué pagaré? ¿O con qué? ¿Verdad? ¿Qué pagaré a Jehová? ¿Qué voy a darle yo? Mi vida. Sí, mi vida le pertenece a Él. Y entonces, ¿cómo le voy a pagar? Por todos sus beneficios. Y aquí esa palabra beneficio otra vez es los actos de gracia o los actos gratuitos que Él ha derramado sobre nosotros o que ha efectuado sobre nosotros para mejorar nuestras vidas. Él lo ha hecho de muchas maneras. Entonces, el verso número 13 es la respuesta del verso número 12. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Amén. Esa pregunta obviamente es una reflexión, ¿verdad? ¿Qué pagaré a Jehová por todos los beneficios para conmigo? Es una pregunta que debe realmente hacernos reflexionar en la vida. Pero la respuesta es clara. A Dios no se le pagan sus misericordias, no se le paga su amor, porque Él las da y lo da gratuitamente, sin esperar nada a cambio. El verdadero amor es aquel que se da, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio, dice. Y no salvó a los justos, Él vino a salvar a los pecadores. Está claro, o sea, Él no había cómo poder recompensarle, ¿verdad? Entonces, esa pregunta está revelando y dando a conocer algo muy profundo de los caminos de Dios. ¿Qué pagaré yo a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación. Bueno, aquí vamos a llegar a algo muy, muy, muy importante. En el libro de Números, en el capítulo número 15,
aquí están las leyes sobre las ofrendas. Leyes sobre las ofrendas. Y en el verso número 1, vamos a comenzar a leer el verso número 1. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación, la Canaán, que yo os doy, ¿quién nos la da? Y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto, algo que era consumido, no quedaba nada para los sacerdotes, o sacrificio por especial voto, o sea, porque prometió algo debido a que necesitaba o estaba en una gran necesidad y prometió un voto, o de vuestra voluntad. Qué interesante. Sea para holocausto, sea porque un voto, una promesa, o porque voluntariamente desea darlo al Señor, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, para complacerlo según los caminos, como Él les había enseñado a ellos de traer sus ofrendas, de vacas o de ovejas, o sea, animales puros. Entonces, dice en el verso 4, el que presente su ofrenda a Jehová, traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina, o sea, harina, la 10ª parte, el 10% de esa harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite, o sea, iba a ser amasada con el aceitío de oliva. Verso número 5. De vino para la libación, aquí está esto, de vino. Y también en la fiesta de la Pascua, también comían el pan y bebían vino, la copa de la salvación. Vamos a llegar a eso ahora. Dice, de vino para la libación. Cuando habla de libación, hay un líquido, ¿verdad? Cuando es una ofrenda de libación, era derramado el líquido. Y dice aquí, de vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, es una medida de capacidad. Además, para los líquidos, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Bueno, en este pasaje de Números, hablando sobre las leyes de las ofrendas, está no solo hablando de la masa que es presentada, la harina, amasada con aceite, y está hablando también de la libación. Y aquí vemos que cuando está hablando ahí de ese vino, está hablando también de la copa de acción de gracias. Cuando eran ellos, o sea, eso tiene relación con la gratitud que el pueblo debía tener al presentar estas cosas delante del Señor. O sea, ellos llegaban ahí con un agradecimiento enorme. Entonces, cuando está hablando de la copa, está hablando de gratitud. Es lo que quiero mostrarles. Por eso es que cuando dice aquí, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? La respuesta es, tomaré la copa de la salvación. O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo voy yo a agradecerle? La pregunta es tremenda. A Dios no se le, la respuesta, a Dios no se le pagan las misericordias y no se le paga su amor. Pero sí podemos demostrarle con el agradecimiento sincero y consciente nuestro corazón. O sea, lo que el Señor espera de nosotros es gratitud. Y cuando estamos en momentos difíciles, tomar la copa de la salvación, tomar esa libación, es aprender a darle gracias. Cuando tú y yo estamos en la cama, enfermos, y estamos, Señor, dándole gracias, Señor, por todos los beneficios para conmigo. Ahora estoy en un momento difícil, pero yo te doy gracias, Señor. ¿Ustedes han dado cuenta que nosotros no tenemos que dar gracias por el dolor que sentimos, ¿verdad? Porque ya hemos dicho claramente que eso sería una actitud masoquista. No estamos hablando, el Señor no está hablando de ser masoquista, ¿verdad? Gracias a Dios, Señor, que estoy muriéndome. No, damos gracias a Dios porque estamos viendo el dominio total y soberano del Señor sobre nuestras vidas, y que a pesar de que nuestra mente, nuestra cabezota no está entendiendo lo que está sucediendo, no importa. Yo le voy a dar gracias al Señor
porque estoy confiando en mi futuro que está en sus manos, porque Él es mi suerte. Él es mi heredad. Él escogerá por mí. Y no importa si me quedo o me voy, si me sana o no me sana, yo quiero aprender a darle gracias. Por eso dice, tomaré la copa de la salvación. ¿Saben por qué? Que la única manera de agradar al Señor es darle gracias, porque los dones de Dios son gratuitos. Si son gratuitos, cuando nosotros también recibimos algo, un regalo, lo único que tenemos que darle es gracias, pero otra vez con la actitud correcta. Gracias, yo sé que lo merecía. No. Es muchas gracias. No lo merecía, pero yo lo agradezco. Y la manifestación de su misericordia, cuando nosotros, por los dones de Dios que son gratuitos, y porque las manifestaciones de su misericordia siempre van a sobrepasar las expresiones humanas de gratitud y reconocimiento. Quiero repetir este pensamiento muy importante. ¿Qué vamos a hacer para pagarle por todos los beneficios que el Señor ha hecho con nosotros? No podemos. A Dios no se le pagan sus misericordias y su amor, sino se le muestra el agradecimiento sincero y consciente. Tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. No estamos locos, no. Alguien da gracias, está dando gracias porque está en el hospital, está dando gracias porque está pasando penas. No es una locura. Estamos conscientes del dominio de Dios en el valle de la sombra de la muerte, pero que Él al final del túnel nos llevará a la montaña y nos mostrará la luz. ¿Saben por qué debemos dar gracias? Porque los dones de Dios son gratuitos. Él no nos está pidiendo nada a cambio, solo gratitud. Y la manifestación de sus misericordias sobrepasan, son mayores que las expresiones humanas de gratitud y de reconocimiento. O sea, ustedes dirán, pero si son mayores y se ultrapasan, entonces ¿por qué le voy a dar gracias? Simplemente las voy a recibir. No, porque eso, como el Señor habló de los 10 leprosos, ¿verdad? Solo este regresó para dar gloria a Dios, dice, solo este regresó para dar gracias. Sí, yo voy a ver el beneficio, yo voy a ver que fui curado, que algo sucedió, pero yo voy a darle gracias, arrodillándome, inclinándome delante de su presencia. Por tanto, cuando estemos en crisis, 2 cosas básicas debemos hacer. Primero, hagamos memoria de todos los beneficios del Señor para con nosotros. Y segundo, démosle gracias. Démosle gracias, aunque nuestra mente choque con nuestros sentimientos encontrados. ¿Será que debo dar gracias? No puedo dar gracias por esto. Están pasando un momento difícil financieramente. Denle gracias. Han venido mejores y van a tener otros mejores, pero ahorita es necesario darle gracias. Porque cuando nosotros damos gracias a Dios, haremos que el Señor transforme, o permitiremos, podemos decir así mejor dicho, permitiremos que el Señor transforme nuestra tristeza en alegría, en gozo. Permitiremos que nuestra escasez se convierta en abundancia. Permitiremos que nuestro desánimo se transforme en fuerza, en vigor. Que nuestras tinieblas se transformen en un lugar lleno de luz. Porque cuando nosotros le damos gracias al Señor por todos sus beneficios para con nosotros y por todas las cosas, damos lugar a cosas mejores. ¿Quieres tú cosas mejores? ¿Quién no quiere cosas mejores? Cuando alguien da gracias, está dando lugar a cosas mejores. Cuando alguien no da gracias, ya recibió grandes beneficios, los otros ya no le vendrán. ¿Se dan cuenta ustedes qué estrategia el Señor nos da a través de dar gracias? O digámoslo de otra manera.
qué obra misteriosa el Señor permite que suceda cuando sus hijos dan gracias, porque damos lugar a cosas mejores, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando alguien está escribiendo y otro fulano se acerca ahí de metiche, ¿verdad? Y lo que hace es taparle la luz del foco, ¿verdad? Y ya no puede escribir. Por favor. Ay, sí, disculpa. Gracias. Eso es lo que hacemos cuando no damos gracias. Estamos bloqueando la luz. No estamos permitiendo que el beneficio de la luz llegue al lugar donde estamos escribiendo. Entonces, cuando nos hacemos a un lado, cuando damos gracias y dejamos a un lado nuestros preconceptos y nuestro orgullo, entonces, ¿qué sucede? Permitimos que cosas mejores vengan a nuestra vida. Vean ustedes que cuando nosotros nos atrevemos, porque requiere también de osadía para dar gracias por todo y en cualquier circunstancia, cuando le damos gracias y tomamos la copa de la salvación, vamos a ver el poder de Dios. Recuerden, ¿qué pagaré al Jehová por todos sus beneficios que hará conmigo? ¿Cuál es la clave? Tomaré la copa de la salvación. ¿Qué significa? Darle gracias. Dale gracias. ¿Todavía está confuso? Bueno, vamos al libro de Mateo, capítulo 26, y veamos ahí que el pensamiento que transmitimos es exactamente lo que está aquí. Porque cuando damos gracias al Señor, permitimos que cosas mejores sucedan o aparezcan, o nos beneficien. Capítulo 26 de Mateo dice en el verso número 27, tomando la copa, la última Pascua que él disfrutó, o él participó, la Pascua, la muerte del Cordero, que él era el Cordero de Dios. Ellos habían comido el pan, ahora iban a beber. Tomando la copa y habiendo dado gracias. Jesús iba a morir. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba dando gracias, Padre. Él sabía que él mismo iba a ser derramado. Aquel que comiere mi pan y bebiere mi sangre tiene vida eterna, dice. Ya su cuerpo estaba siendo dado, pero también su sangre, el vino, la libación que estaba siendo derramada. Y dice, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Qué importante es que nosotros bebamos de la copa. Es difícil dar gracias en los momentos difíciles, ¿verdad? Pero entonces dice, ¿cómo pagaré yo a Jehová por todos los beneficios que ha hecho conmigo? Tomaré la copa de la salvación. ¿Qué es eso? Señor, muchas gracias. Pero cuando damos gracias al Señor, permitimos que cosas mejores sucedan. Apréndanse eso. Y dice, porque esto es mi sangre, escuche, del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué sucedió cuando el Señor bebió la copa de la salvación? El nuevo pacto. El nuevo pacto. Cosas mejores vendrán cuando nosotros aprendemos a darle gracias al Señor. En 1 Corintios, que es lo que Pablo y que nosotros repetimos cada vez que estamos participando de la cena, dice ahí en 1 Corintios 11, 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, el nuevo pacto. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tremendo. El Señor quiere que nosotros aprendamos a darle gracias. Habiendo dado gracias, dice, aquí verso 24, 11, 24, y habiendo dado gracias. Hermanos, una de las últimas palabras que el Señor dijo antes de ser preso, dio gracias. Él dio gracias a su Padre. Recuerden Números 15, de las leyes de la ofrenda. En medio de la gratitud, en medio de cualquier circunstancia, tenemos que aprender a derramar libación. Tomaré la copa de la salvación. En ese momento, cuando estamos sintiendo una carga muy grande o sintiendo ganas de desfallecer, en lugar de eso, démosle gracias y dejaremos lugar para cosas mejores sucedan en nuestra vida. Dejaremos de bloquear la luz del Señor que brillará sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón. Padre amado,
Que esta palabra, Señor, pueda llegar al corazón de mis hermanos para darles una nueva perspectiva de la vida, para darles un nuevo prisma para ver las cosas como tú las miras, para que nos enseñe, Señor, a ser agradecidos por todo. Como tú has dicho, dad gracias a Dios por todo. Eso no es en vano, no es algo ilógico, no, tiene toda la lógica celestial. Enséñanos, Señor, que nuestro corazón no tenga más orgullo ni vanidad y que seamos totalmente humildes, dependientes de ti. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te pido tu bendición para cada uno de aquellos que hayan escuchado este mensaje. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Y yo espero que lo que hemos transmitido esta mañana haya sido de la bendición de sus vidas. Aplíquenlo todos los días. Amén.